Paz y bien. Muy bien, este evangelio, una cosa que nos enseña, hay que insistir con Dios. Esta mujer, al inicio Jesús ni mismo le respondía una palabra. A la fin termina: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Ha conseguido convencer a Dios a hacerle la gracia de libertar su hija de este mal, atormentada por un demonio. El ejemplo de los discípulos aquí también, seamos también comprensivos con ellos, están en el inicio de su camino, que está la intercesión de los santos. Aquí los discípulos interceden, pero mándala lejos de nosotros, porque nos está importunando con sus gritos. Mamma mía, qué intercesión de los discípulos. Cuando Jesús dice aquí: yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel, y después las palabras de Jesús a la mujer: no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos, a los perros. Aquí la traducción va a ser más dulce, como los cabritos que van al infierno, los cabritos, las cabras, o peor, perritos. Muchos interpretan como será, y de qualquer modo poderia ser figura del pueblo de Israel elegido, considerados hijos más cercanos a Dios, y los extranjeros, eso es, todos nosotros, está aquí alguien de Israel, no, yo de Portugal, muchos de México, Estados Unidos, serían los perros. Pero es interesante porque alguien me ha hecho notar que mucho se escribió, mucho se reflexionó sobre este pasaje, pero la primera vez que he escuchado a alguien a leer esta palabra con las palabras de Jesús, lo que Él dice, tomarlo sin grandes interpretaciones, simplesmente lo que dice Jesús. Foi alguns anos atrás, alguém, mi guia espiritual, não está bem. Jesus está reprochando a esta mulher. Ele está dizendo: mujer, não está bem quitarles el pan a los hijos para echárselos a los perros. Es bem possível que esta mulher se estaba dando a los perros la comida que deberían ir a los niños, a los humanos. Yo pienso decir, muy probablemente, esta meditación más literal es la más exacta, pienso. Que la humanidad, con el Evangelio, con la palabra de Dios, está creciendo, aunque a veces nos parece que no, pero está creciendo. 2000 años atrás, cuando Jesús ha venido, a Él lo han matado, lo han crucificado. Mesmo en tempos medievales en Europa, si estaba un problema entre familias, ustedes cuando tienen un problema entre la vuestra familia y la familia de los demás, o menos entre ustedes mismos, la vuestra familia, ¿cómo resolven el problema? ¿Le cortan la cabeza al vecino de casa? No lo hagan, ¿eh? Pero antes así se hacía. Si estaba un problema, le corto la cabeza, el problema se resuelve al instante. Aquel ya no me hará más problemas. Pero después, el hijo del vecino ven y corta la cabeza a mí. Después mi hijo va y corta la cabeza al hijo. Después el hermano va y guerras. Estaban siempre en guerras. Hasta el tiempo del medievo fue muy difícil entrar el perdón, la misericordia en los corazones de la humanidad. Llevó tiempo. Ahora todos se llenan la boca al respeto,
tolerancia. Gracias a Jesús la tienes. Pero eso no significa que tenemos que tolerar el mal. El mal no se tolera, se tolera a las personas. Y si las personas deciden hacer el mal, están en su libertad para eso. Pero tenemos que decir que es mal, si les queremos bien. Mismo hoy, yo no sé en México cómo es. Ni mismo aquí en Estados Unidos aún he comprendido bien cómo es. En Europa están personas que se gastan en pesos. A veces, 10,000, 50,000 pesos. Cuando ustedes se van a cortar el pelo, ¿cómo se llama el lugar? El pelero, ¿cómo se llama? Peluquería. En peluquerías se llevan los perros. En Europa algunas personas se llevan los perros y gastan 50,000 pesos, a veces más, a cortarse el pelo al perro, a veces las uñas, este y aquello. Cuando está gente que no tiene que comer. Si queremos que el Señor se enoje, esté enojado con nosotros, ese es el camino. Entonces, si es nuestro caso, hermanitos, ¿qué puede pasar? Que a veces está la tentación, porque los animalitos, cuando son simpáticos, ¿ok? Es verdad. Sobre todo los perritos, a mí me gustaban mucho los perritos. Los gatos no me gustaban mucho. Pero casi ya me están empezando a estar simpáticos también los gatos que están por aquí, en torno a la parroquia, a la rectoría. Pero los perritos, ven, y pues tú, pero no le das la carne asada. Carne asada para Cristóforo. Valentina, que es su cumpleaños. A nuestros hijos, a los seres humanos, a los perritos, es suficiente que le damos las migajas, los ositos que caen, que les gusta mucho los ositos a los perritos. O si está algo que queremos darle de comer, más porque ahora están comidas de gatos, comidas de perros, comidas de... Pero tentemos ser lo más sobrios posible, no gastar demasiado con los animales, que son muy bellos, pero no son imagen y semejanza de Dios. Pero insistamos con Dios, tentamos perceber con Dios cuál es el nuestro problema, porque es que Dios se está manteniendo más lejos o parece que no nos está escuchando. Tentemos comprender de Él e intentemos cambiar eso, de modo que el Señor se hace siempre más presente. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, como alguien me ha hecho notar, Jesús dice, pidan lo que quieran y se les dará. Entonces, si nos esforzamos de permanecer en Cristo, el Señor nos escuchará. Quien dice de permanecer en Cristo, dice el apóstol, tiene que vivir como Cristo ha vivido. Entonces, esforcemos de vivir como el Señor, de vivir el Evangelio, su vida, la vida de Jesús, hacer lo que nos dice. Y el Señor siempre más será cercano. Qué bella la primera lectura, profeta Isaías. Practiquen la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. Aquella palabra en hebreo para salvación, Yeshua. Jesús, ¿saben cómo se dice? Yeshua. Porque mi Yeshua está a punto de llegar, mi justicia a manifestarse, porque Jesús mismo es la justicia de Dios. Como decía un obispo en Italia, ha hecho una bella reflexión. Él decía, Jesús es la justicia de Dios, porque en las bienaventuranzas dice, dichosos los que son perseguidos por causa de la justicia. Inmediatamente después dice, dichosos los que son perseguidos por mi causa. Entonces, perseguidos por la justicia son dichosos. Perseguidos por mi causa, por causa de Jesús, son dichosos.
Entonces Jesús es la justicia de Dios. Entonces mi salvación, mi Yeshua está a punto de llegar y mi justicia, Tzedek, pensé que es en hebreo, en este caso, está a punto de manifestarse. Estamos a punto de conocer lo que es verdaderamente justo, lo que verdaderamente nos salva. Y eso es Jesús. Él es el justo. Él es el Salvador. Él mismo es la salvación. La palabra que se ha hecho carne. Podemos ver la palabra de Dios en toda la su plenitud. Y si la vivimos, conoceremos la salvación. También se puede traducir la victoria de Dios. Mismo que son extranjeros, a los extranjeros que han adherido al Señor para servirlo, amarlo y darle culto. Si alguien me ama, cumple mis mandamientos. Que guarden el sábado. Se mantienen fieles a mi alianza. Viven según Dios. Yo los llenaré de alegría. Si no hacemos lo que nos dice Dios, la alegría no está. Y sus holocaustos y sus sacrificios serán gratos en mi altar. Etcétera, etcétera. Ten piedad de nosotros y bendícenos, dice el Salmo. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros, que conozca la tierra tu bondad. Aquí la traducción no es tan exacta. Que en la tierra se conozca tu camino y tus pueblos, tu salvación. De nuevo Yeshua en hebreo, aquí. Entonces, el mismo Salmo dice que se conozca tu Yeshua, tu camino, derek en hebreo, tu camino. Este camino, lo hemos escuchado en alguna parte en el Evangelio. ¿Cuál es el camino de Dios? Es una pregunta. Pueden contestar. Jesús. Muy bien. Yo soy el camino. Ven como las escrituras, Salmos, profeta Isaías, nos dice, está para llegar aquel que es, que la humanidad espera para salir de este mar de lágrimas, de este bala de lágrimas, de sufrimiento, de muerte. La solución está para llegar. Es Jesús, la palabra que se ha hecho carne, mi palabra en su plenitud. No solamente un profeta que nos trae su palabra, sino la palabra misma, hecha carne, ponida en práctica, como alguien decía. La palabra viva de Dios, que nos da salvación, si esta palabra la vivimos, si empieza a ser parte de nuestra vida, si entra este pan vivo bajado del cielo, si entra en nuestro estómago, la digerimos la palabra, lo que nos dice Jesús, lo que Jesús ha hecho, lo que Jesús es, lo digerimos. Si entra en nuestra sangre, la sangre es la vida, si entra en nuestra vida la palabra, nos salvaremos. Si no, no, nuestra vida será sin nutrimentos verdaderos. Entonces pedimos esta gracia a Dios de siempre más venir a Él. Y el pan de los hijos de dar a los hijos, a los perros de darle solo las migajas, en modo que, pero insistir con Dios. Esta mujer, aunque estaba un poco lejos, estaba haciendo las cosas mal, ha escuchado a Jesús, ha humildemente aceptado la corrección, si era ese el caso, que estaba dando comida de los hijos a los perros. Ok, entonces, pero ellos pueden comer las migajas. Ok, Jesús, ¿está bien? Oh, muy bien. Entonces ve, tu hija está sanada. De modo que podemos también nosotros ser sanados, ahora y para siempre, sobre todo del mal, todos los males, y el más grande de todos, como dice el apóstol, el último mal a ser vencido es la muerte. Y nos volvamos como Dios, inmortales, viventes para siempre. ¿Pero cómo? A través de la palabra, a través de Jesús, de la palabra vida.
Diz una sola palabra y tu siervo será sanado. La palabra es el secreto. Amén.